Trabajo en un manicomio. Todos aquí están cuerdos, felices y perfectamente sanos. Solicité el trabajo por impulso. Era una de tantas ofertas del gobierno, cualquiera que pagara mejor de lo que ganaba. A la mayoría ni siquiera recordaba haber aplicado. Así que cuando recibí el correo, tuve que leerlo 2 veces. Supervisor de pacientes, instalación psiquiátrica privada, salario más alto de lo esperado. Casi 4 veces más. Acepté antes de poder pensarlo demasiado. Unos días después, llegó una carta. Sin logo, sin nombre de empresa. Solo una dirección, una hora y unas instrucciones breves. Presentarse con Bradley, entrada de la instalación, rol. Supervisor de pacientes, relevo. Llegué al estacionamiento ayer en mi primer día. Era un viernes gris por la mañana, y el sol apenas comenzaba a salir, iluminando el edificio con un tono naranja. Por fuera, era exactamente lo que esperas. Muros de ladrillo, rejas altas, cámaras, seguridad estricta. Un lugar al que no entras por accidente. John, un hombre de unos 50 y tantos, uniforme azul oscuro. Soy Bradley, dijo, estrechando mi mano. Vas a reemplazarme. Miró el edificio y suspiró. 30 años y ya terminé. La próxima semana estaré en la playa con mi esposa, cóctel en mano. Entramos. Y ahí fue cuando me detuve. El interior no tenía nada que ver. Pisos brillantes, alfombra morada, recepción de mármol. Silencio. Y todo extremadamente lujoso. Parecía más un hotel que un manicomio. La mayoría aún duerme, dijo Bradley. Luego verás más. Me explicó el trabajo. Un paciente por semana. Observar, reportar. ¿Reportar qué? Pregunté. La verdad, nunca pasa nada. Justo entonces salió un tipo joven, bata de baño y café en mano. Buenos días. ¿Es personal? Susurré. Paciente, dijo Bradley. El tipo se presentó como Taz. Normal. Demasiado normal. En el almuerzo todo fue peor. Comida tipo restaurante caro. Conversaciones normales. Risas. Pacientes que parecían compañeros de oficina. Ni siquiera sabía quién era quién. Al final del día, Bradley me dio un control con un botón rojo. Por si hay problemas. Aunque no lo necesitarás. Luego se fue. Olvidó su credencial. Le presté la mía. Taff y otros nos miraban divertidos. Fui al vestidor. Y ahí lo olí. Un olor metálico. Detrás de los lockers. Había un cadáver. Uniforme azul. Sangre. Retorcido. Apreté el botón. Llegaron todos. El director miró el cuerpo y luego a mí. ¿Quién te dejó entrar? Bradley. Señaló el cadáver. Ese es Bradley. Risas. Los pacientes riéndose. El director revisó cámaras. Ese no era Bradley. Era Ed. Se me heló la sangre. Dejaste escapar a un paciente. Todos riéndose más fuerte. Tenías un solo trabajo. Me humillaron frente a todos. El cadáver no le importaba a nadie. Desháganse de eso, dijo el director, como si fuera basura. Luego el conserje habló. Nadie aquí está loco. ¿Qué? Todos evitaron la pena de muerte alegando locura. Tienen dinero. Contactos. Este lugar los protege. Tragué saliva. Todos. Entonces entendí. Yo era el único que no pertenecía ahí. El único normal. Y el único vulnerable. Taff volvió. Le dio dinero al conserje. Ni me miró. Yo soy el chiste. En un lugar lleno de gente peligrosa, inteligente y libre. No sé cómo voy a volver el lunes. Dios me ayude. Algo rompió la cuarta pared de nuestra realidad. Dicen que pronto llegará un día de revelación. Un día en el que el público conocerá la verdad sobre los extraterrestres, los UAPs, ángeles o demonios. Todo eso suena bien, pero sinceramente, ya no me importa. Yo conocía lo otro. Y creo que todos los demás también. En algún momento pensé que era una distracción. Pero no lo es. Cuando llega el momento adecuado, y la luna llena se desliza entre 2 estrellas oscuras, en un breve pero brillante alineamiento, ahí es cuando su mirada imposible atraviesa. Tuve mi segunda convulsión fuerte el día que cumplí 21, hace poco. Estábamos viendo las estrellas, Mel y yo. Buscando confirmación de esa fuerza esotérica que creíamos que acecha justo detrás del velo de la realidad. Después de una experiencia brutal con TMT, ambos quedamos cambiados. ¿Hiciste qué exactamente? Me preguntó ella. ¿Conociste a los elfos? ¿Los alienígenas? ¿Sabes a lo que me refiero?, le dije. ¿No sentiste que algo te observaba? Ella dudó. Creo que sí. Viene de afuera, respondí. Nuestra mente no es materia. Está fuera de esta realidad pero la deforma. Este mundo pertenece a una mente. Y nosotros nadamos dentro de ella. Entonces le conté lo que me pasó cuando era niño. Mis padres peleaban. Gritaban.
Yo solo quería desaparecer. Miré por la ventana y vi una estrella. Pero no era normal. Me estaba mirando. Un ojo plateado. Y empezó a expandirse. Entonces sonó el teléfono. Pero mis padres ya no hacían ruido. Nada hacía ruido. Solo el teléfono. Caminé por el pasillo pero no era el mismo pasillo. Se estiraba, se deformaba. En la sala había 2 niños. Mis hermanos. Pero yo soy hijo único. Tenían dientes, demasiados dientes. La televisión mostraba a un hombre convulsionando en el suelo. Se parecía a mí. Contesté el teléfono. Y escuché voces. Muchas. Afuera. Ven afuera y encuéntrame. Mi nombre es el autor. Y el autor es todo este lugar. Colgué. Mis padres estaban en la cocina. Pero no eran ellos. Tenían demasiadas manos. Demasiadas cosas. Me abrazaron. Y cantaron. Este mundo es mi tierra, ya no la tuya. Logré escapar. Salí corriendo. Afuera todo estaba vivo. El suelo respiraba. Sombras se movían. Los árboles se retorcían. Y el cielo se estaba rompiendo. Las estrellas caían. Excepto una. Yo soy la mente, dijo. El océano en el que nadas. Y entonces. Desperté. Tenía 7 años. Convulsionando en el suelo. Pero ese otro lugar. Se sentía más real. Después de contarle todo, Mel estaba pálida. Y entonces llegó el mensaje. La Casa Blanca anunciaba que un alienígena real aparecería esa noche. Es el autor, le dije. Siempre nos observa. Nos encontramos bajo las estrellas. Ahí está, señalé. La estrella vibraba. Pero cuando volteé, Mel ya no estaba. En su lugar había algo. Tal vez un insecto. Tal vez ella reconstruida. Un ser imposible. Este mundo es mío, cantó con 1000 voces. Luego dijo. No habrá revelación. ¿No lo entienden? Nunca mostrarán la verdad. Todo comenzó a colapsar. Yo estaba ahí, y también convulsionando, en 2 lugares al mismo tiempo. Cerré los ojos, y la vi, la estrella, mirándome, desde dentro de mi mente. Ella dijo que iba a ser una noche larga en la oficina. Recuerdo bien esa primera noche. 9:30 p.m. Aún no había llegado. Probablemente trabajando hasta tarde. Pensé, en este mercado quizá está bien. El trabajo escasea. Hay cosas peores que esforzarse. Me metí bajo las cobijas, cerré los ojos y esperé dormir. A la mañana siguiente, cuando no estaba a mi lado, me convencí de que había llegado tarde y se había ido temprano. Le escribí a las 8:48 am. ¿El trabajo te está matando, eh? Me sentí culpable al darme cuenta de que ni siquiera entendía bien su trabajo. Project Manager. Algo de redes neuronales y procesamiento visual. Asentía siempre. Sin preguntar. Pasaron las horas. Nada. Le escribí de nuevo. Hey amor, ¿dónde estás? La llamé. Buzón. Hola, soy ella. Ella. Su tono divertido distorsionado. Nada más. Entonces pensé, ¿un buen esposo llama a la policía de inmediato? ¿O estoy exagerando? Salí temprano del trabajo. Llegué a casa sin pensar. 6 p.m., 7 p.m., 9 p.m., nada. A las 10 p.m. llamé a la policía. Tomaron datos. Dijeron que investigarían. Luego pensé en sus compañeros. Les escribí. Esperé. Pedí un frappuccino carísimo solo por hacer algo. Entonces llegó un mensaje. Hola, ¿eres Matt? Era Ken. Su esposa trabajaba con ella. También había desaparecido. Lo llamé. Nadie responde, dijo. Colgué. Busqué la dirección del edificio donde trabajaba ella. Era nuevo. Moderno. Lujoso. Fui. El estacionamiento estaba casi lleno a medianoche. Vi el carro de ella. Ahí. Quieto. Entré. Ken llegó también. Llamé a la policía otra vez. Llegaron. Cintas amarillas. Equipos tácticos. Entraron. Y no salieron. Horas después. Más policías. Todos entraban. Nadie salía. Luces del edificio. On-off. Algo estaba mal. Muy mal. Vimos grabaciones. 48 horas atrás. La última persona salió del edificio. Después de eso, nadie más. Se me ocurrió algo. Amarré mi celular con una cuerda. Lo lancé dentro del edificio grabando. Lo recuperé. El video mostraba el techo. Y música. ABBA. Dancing Queen. Un ascensor. Y una voz. Lo siento. Luego vimos una mano ensangrentada en una ventana. Un mensaje. No intenten salvarnos. Ken reconoció la mano de su esposa. Entró. Le dije que narrara todo. Dijo. Veo algo, alguien no está bien. Luego. 23. Y se perdió. Decidí entrar. Con protección auditiva. Pensé que el sonido era la causa. Me equivoqué. Dentro. Un pasillo. Un cuerpo deformado. Una pantalla. Una niña con una flor. Y el número. 23.
Christine, la policía, dijo. 23. Como hipnotizada. La seguí. Piso 23. Pantallas. Direcciones. Izquierda. Derecha. Como si nos guiaran. Música. Y want to break free. Y luego, el cuarto. Personas. O lo que quedaba de ellas. Algunas muertas. Otras mutando. Cuerpos cambiando. Volviéndose otra cosa. Una pantalla gigante. La niña. Y una palabra. Evoluciona. Un hombre caminaba entre ellos. Intacto. Uno de los fundadores de la empresa. Lo ataqué. ¿Cómo no te afecta? Preguntó. Soy daltónico, respondí. La imagen. Controlaba la mente. Pero yo no la percibía igual. ¿Dónde está ella? Ella es la prueba, dijo. Nuestro experimento funciona. Lo maté. Destruí el proyector. Algunos sobrevivieron. Les dije que se taparan los ojos. Se fueron. Yo me quedé. Llamé a ella. Nada. Miré afuera. Pantallas en toda la ciudad. La misma imagen. La niña. La palabra. Evoluciona. Entonces escuché su voz. Matt. Era ella. En mi mente. Estoy aquí. ¿Dónde estás? Puedes cambiar ahora. Seguí su voz. Frío. Caliente. Me guiaba. Las luces era yo, dijo. Ahora evoluciona para estar juntos. Vi una puerta. Se abrió. Algo miraba desde dentro. Ella. Mi abuela me contó una historia de terror antes de dormir. Años después descubrí que era horriblemente real. Observaba desde la distancia mientras mi abuela y mi abuelo pescaban en el lago de su patio trasero, pero había algo que me confundía. Mientras mi abuelo lanzaba su línea y vigilaba su caña esperando el tirón de un pez, la mirada de mi abuela permanecía fija al otro lado del lago, con la cabeza inclinada hacia la oscura línea de árboles. Nunca la vi mirar los señuelos flotantes. Ni siquiera parecía interesada en pescar. Pensé que tal vez simplemente le gustaba contemplar los árboles, pero una sensación persistente me decía que había algo más en su mirada. Era verano y decidí pasarlo en la casa de mis abuelos en Knoxville, Tennessee. Vivían en una casa de 2 pisos, construida recientemente en 2018, conectada directamente a un lago, con un muelle donde mi abuelo guardaba su lancha. Mis abuelos eran una pareja tranquila y amable. Vivían en paz, en su pequeño rincón del mundo. Cada verano, mi visita se había vuelto una tradición. La invitación de mi abuela siempre era un sí automático. Su sonrisa cálida y su voz suave eran irresistibles. Había muchas cosas que amar de ella, pero una de las que más atesoraba eran sus historias. A diferencia de mi abuelo, que contaba historias de su tiempo en el ejército, mi abuela era un pozo infinito de relatos. Historias divertidas, conmovedoras, fantásticas. Siempre tenía una lista interminable. Pero también estaban las historias de miedo. Ella normalmente las evitaba, porque sabía cómo me afectaban. Pero cuando las contaba eran increíblemente detalladas. Tan reales que parecía que me asomaba a otro mundo. Un mundo donde las criaturas que describía realmente existían. Cada noche era igual. Yo, bajo la cobija, esperando. Ella entraba, se sentaba y comenzaba a contar. Pero una noche, quise algo diferente. ¿Puedes contarme una historia de miedo esta noche, abuela? Pregunté. Se quedó pensativa y luego comenzó. Esos bosques fuera de tu ventana. Miré instintivamente hacia el lago. Hay algo en esos bosques. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cada 7 años sale de ahí. Una criatura antigua caza en silencio. Describió un cuerpo como de hombre, pero retorcido, piel negra y lo peor. Sus ojos, muchos ojos, como una araña. Sentí terror. A veces se acerca a las casas, busca ventanas abiertas. Mi respiración se detuvo. Mientras se lleva a alguien y lo mantiene vivo durante 7 años. Me apreté contra la cobija. Pero no te preocupes, dijo suavemente, mientras las ventanas estén cerradas, estaremos a salvo. Antes de irse, revisó la ventana. Abuela, ¿alguna vez lo has visto? No respondió. Solo me dio un beso y se fue. Esa noche no dormí bien. Años después, mi abuela murió de cáncer. Mi abuelo quedó solo. El tiempo pasó hasta que una noche, ya en secundaria, todo cambió. Eran casi las 3 a.m. cuando escuché un golpe en la ventana. Miré y algo bloqueaba la luz de la luna. Una figura pegada al vidrio. Vi movimiento en su cabeza. No eran insectos. Eran párpados. Muchos ojos abriéndose y cerrándose. Una extremidad larga se deslizó hacia la ventana. ¿La había cerrado? El vidrio comenzó a subir. El terror me paralizó. Corrí hacia la puerta pero se cerró de golpe. Estaba atrapado. La cosa ya no estaba en la ventana. Estaba dentro. Sobre mí. Sus extremidades largas bloqueaban la salida. Su cabeza giraba de forma imposible. Tomé un bate y golpeé. La criatura no hizo sonido, pero retrocedió. Aproveché y escapé.
Corrí escaleras abajo. Entonces la puerta principal se abrió. Era mi mamá. ¿Qué está pasando? Empezó a decir. Pero no terminó. Una extremidad salió disparada, la atrapó y la arrastró. Sus gritos desaparecieron en el bosque. Corrí tras ella. Pero era demasiado rápido. Solo pude ver cómo desaparecía. La policía vino. No me creyeron. Ahora hay una búsqueda en el bosque. Pero yo sé la verdad. En mi habitación, en la ventana, hay una huella. Una mano enorme. Y ahora sé que al menos una de las historias de mi abuela era real. Entré al edificio industrial con los ojos brillantes y demasiada energía en cada paso. Me gustaban mis compañeros de trabajo, me gustaba la administración, y estaba segura de que también disfrutaría a mis estudiantes. Afuera hacía un clima agradable, lo cual agradecía a pesar de que pasaría de 8 a 3 dentro de una glorificada caja de ladrillo. De hecho, estaba tan feliz que casi no noté las miradas inquietas de mis compañeros mientras caminaba hacia el salón 306. Casi. Cuando vi mi escritorio, vacío excepto por una pequeña tarjeta con letra diminuta y una mancha de café, pensé que las miradas evasivas en el pasillo debían estar relacionadas con eso de alguna forma. O quizá el profesor anterior no había terminado de limpiar. De cualquier manera, no le presté mucha atención mientras lanzaba el papel hacia la basura y me tomó un momento darme cuenta del pequeño texto que había alcanzado a ver. Número 1. Al tomar asistencia, asegúrate de que la cantidad de estudiantes en tu salón coincida con la de tu lista. Si hay más, cierra ambas puertas y no digas una palabra hasta volver a contar la cantidad correcta. Saqué la tarjeta de la basura y la leí, entrecerrando los ojos. Había visto cosas así en la televisión y en internet, donde alguien recibe un conjunto muy específico de reglas y debe seguirlas o enfrentarse a un destino horrible. Supuse que alguno de mis compañeros era fan del terror, porque este tipo de broma no parecía normal en un entorno escolar. De hecho, me pareció bastante cruel. Podía verlos, mis colegas, pasando frente al salón y mirando hacia adentro, pero se alejaban antes de que pudiera cruzar miradas con ellos. Sin opción de confrontar a nadie, volví mi atención a la tarjeta. Número 2. No tires esta tarjeta o tu almuerzo no se quedará. Sentí un nudo en el pecho. La tarjeta solo había estado unos segundos en la basura. ¿Eso contaba? ¿Me habrían visto mis compañeros? Le di la vuelta, esperando encontrar más texto, una advertencia o algo, pero estaba en blanco. Así que la guardé en el bolsillo y continué preparando mi primera clase. Las paredes blancas y vacías esperaban carteles motivacionales y normas de clase. Tenía que iniciar sesión en la pizarra inteligente y cargar mi lección. No había tiempo para preocuparme por una broma inquietante. Pero la sensación de inquietud me siguió cuando el subdirector me entregó la lista y conté exactamente 20 nombres. Me siguió cuando abrí la puerta y recibía exactamente 20 estudiantes. Y me siguió cuando conté 21 estudiantes esperando mi primera clase. Nadie había entrado ni salido. Desde mi posición junto a la pizarra podía ver ambas puertas. Julie, la chica que me había dado el recorrido cuando vine a la entrevista, estaba sentada al frente. Y Julie, la misma chica, estaba sentada al fondo del salón. Espera. Bajé la mirada a la lista, luego a Julie y otra vez a Julie. Sabía que no tenía hermanos. Y sabía aún más que los hermanos adolescentes no usan el mismo estuche, la misma ropa, los mismos zapatos y la misma botella de agua ligeramente desgastada con cupcakes el mismo día. No dije nada. Mi corazón latía con fuerza mientras 21 pares de ojos me miraban en silencio. Caminé rápido y cerré ambas puertas. Me quedé al frente del salón, luchando contra el impulso de hacer algún comentario incómodo. Siempre hacía bromas sobre mí misma cuando estaba nerviosa, y un salón lleno de adolescentes mirándote era el escenario perfecto. Pero algo me dijo que no abriera la boca. Ni siquiera quería respirar. Tal vez eran los ojos de Julie. Bueno, de la otra Julie. Parecían observar un poco más intensamente que los demás. Se sentaba un poco más erguida. Apreté la lista contra mi pecho mientras contaba una y otra vez. 21, 21, 21, 20. Como si la hubiera borrado con un parpadeo, la Julie del fondo desapareció. También desapareció toda la fila de pupitres que juraba haber visto. Solté el aire. Y el salón volvió a la vida, como si alguien hubiera presionado play. Los estudiantes hablaban, alguien lanzó un papel arrugado, otros sacaban lápices. Mi nombre es la señorita Davis, dije, y espero trabajar con ustedes este año. Durante el almuerzo, un golpe tímido interrumpió mi croissant y mi jugo de naranja. La señorita Carol, otra profesora de inglés, entró lentamente y se sentó frente a mí. Hubo silencio unos momentos, pero finalmente habló con una voz suave que combinaba perfectamente con su forma de ser. ¿Tú recibiste una? ¿Recibí qué?
Me miró como si debiera saberlo. Suspiré, molesta, y saqué la tarjeta de mi bolsillo. Se la mostré. La acercó mucho a sus gafas, la observó, y la dejó sobre el escritorio. No soy fan de las bromas, la verdad, dije, terminando mi jugo y cruzándome de brazos. Negó con la cabeza. No es una broma. Nosotros todos tenemos una. Sacó su propia tarjeta del bolsillo de su camisa y me la mostró brevemente. Estaba llena de reglas escritas con letra ordenada. Me explicó que cada profesor, al menos los del tercer piso, tenía una, y que las reglas a veces cambiaban. Debería revisarla cada mañana. Ajá, me terminé el croissant. Por eso todos me miraban esta mañana. Asintió, inclinándose un poco hacia mí. Intentábamos asegurarnos de que no la tiraras. Bueno, sí lo hice, admití. Pero la saqué cuando leí lo que decía. La señorita Carol hizo una expresión rara, difícil de identificar, pero pronto volvió a su semblante tranquilo. Se inclinó y acercó mi basura junto al escritorio. Vaya regla 2. Es la única que nunca ha cambiado. Aquí es donde te diría que la escuela está en medio de la nada, que los pisos crujen y que 6 niños murieron en un accidente extraño en 1982. Pero no puedo. Trabajo en una escuela urbana, en una calle concurrida. Ningún niño ha muerto. El edificio está bien mantenido. No hay pasillos secretos. No hay historia oscura. Nada de esto tenía sentido. Así que puedes imaginar mi sorpresa y horror cuando sentí mi estómago revolverse, crecer, retorcerse, hasta que el jugo de naranja y el croissant regresaron con violencia directo al fondo del basurero, junto con lo que creo que era mi desayuno y pequeñas manchas negras que no pude identificar. La señorita Carol evitó mirar, pero me dio palmaditas incómodas en el hombro hasta que terminé. Número 2. No tires esta tarjeta o tu almuerzo no se quedará. Después de eso, decidí darle a la tarjeta un lugar especial en el cajón de mi escritorio, por si acaso. Tenía los ojos brillantes mientras caminaba hacia el edificio industrial con demasiada energía en mis pasos. Me gustaban mis compañeros de trabajo, me gustaba la administración, y estaba segura de que también disfrutaría a mis estudiantes. Afuera hacía un clima templado, lo cual apreciaba a pesar de que estaría pasando de 8 a 3 dentro de una glorificada caja de ladrillos. De hecho, estaba tan feliz que casi no noté las miradas inquietas de mis compañeros mientras me dirigía al salón 306. Casi. Cuando vi mi escritorio, vacío excepto por una pequeña tarjeta con letra diminuta y una mancha de café, pensé que las miradas esquivas en el pasillo debían tener algo que ver con eso. O tal vez el profesor anterior no había terminado de limpiar. En cualquier caso, no le presté mucha atención mientras lanzaba el papel hacia la caneca de basura, y me tomó un momento darme cuenta del pequeño texto que había visto. Número 1. Al tomar asistencia, asegúrate de que la cantidad de estudiantes en tu salón coincida con la cantidad en tu lista. Si hay más, cierra ambas puertas y no digas una palabra hasta que vuelvas a contar la cantidad correcta. Saqué la tarjeta de la basura y la leí, entrecerrando los ojos. Había visto este tipo de cosas en la televisión y en internet, donde alguien recibe un conjunto muy específico de reglas que debe seguir o enfrentará un destino horrible. Supuse que uno de mis compañeros era fan del terror, porque este tipo de broma no parecía normal en un entorno escolar. De hecho, me pareció bastante cruel. Podía verlos, mis colegas, pasando frente a mi salón y mirando hacia adentro, pero se iban antes de que pudiera hacer contacto visual. Sin poder confrontar a nadie, mi atención volvió a la tarjeta. Número 2. No tires esta tarjeta o tu almuerzo no se quedará. Sentí un pinchazo en el pecho. La nota solo había estado unos momentos en la basura. ¿Eso contaba? ¿Me habían visto mis compañeros? Le di la vuelta a la tarjeta, medio esperando ver más escritura, una advertencia o algo, pero estaba en blanco. Así que la guardé en mi bolsillo y continué preparando mi primera clase. Las paredes vacías, de un blanco apagado, esperaban a que colocara carteles motivacionales y normas de clase. Tenía que iniciar sesión en el tablero inteligente y cargar mi lección. No había tiempo para preocuparme por una broma extraña, pero la sensación de inquietud me siguió cuando el subdirector me entregó la lista y conté exactamente 20 nombres. Me siguió cuando abrí la puerta y recibí exactamente a 20 estudiantes en sus pupitres. Me siguió cuando conté 21 estudiantes esperando mi primera lección. Nadie había entrado ni salido. Podía ver ambas puertas del salón desde mi posición cerca del tablero. Julie, la chica que me había dado un recorrido por la escuela cuando vine a la entrevista, estaba sentada justo frente a mí, y Julie, la chica que me había dado un recorrido por la escuela cuando vine a la entrevista, estaba sentada al fondo del salón. Espera, miré mi lista, luego a Julie, y luego otra vez a Julie.
Sabía que no tenía hermanos, y sabía aún más que los hermanos adolescentes no suelen llevar el mismo estuche, camisa, pantalones, zapatos y una botella de agua con cupcakes ligeramente desgastada el mismo día. No dije nada, con el corazón latiendo con fuerza mientras 21 pares de ojos estaban sobre mí, en silencio, igual que yo. Me moví rápidamente a cerrar ambas puertas, luego me quedé al frente del salón tratando de evitar hacer algún comentario torpe. Mi instinto natural era hacer bromas sobre mí misma cuando estaba nerviosa, y tener un salón lleno de adolescentes mirándote era el escenario perfecto. Aún así, broma o no, algo me decía que debía mantener la boca bien cerrada. Apenas quería respirar. Tal vez eran los ojos de Julie, bueno, de la otra Julie. Parecían mirar un poco más fijamente que los de los demás, y estaba sentada un poco más erguida. Abracé mi lista contra el pecho mientras mi mirada recorría las filas, contando 21, 21, 21, 20. Como si la hubiera borrado al parpadear, Julie en la parte de atrás desapareció. También toda la fila de pupitres que juraría que estaba ahí. Solté el aire, y el salón cobró vida como si hubiera presionado play. Los chicos hablaban, alguien lanzó un papel arrugado, y algunos estudiantes sacaban lápices de sus mochilas. Mi nombre es la señorita Davis, dije, y espero trabajar con ustedes este año. Durante mi hora de almuerzo, un tímido golpe interrumpió mi croissant y mi jugo de naranja. La señorita Carol, otra profesora de inglés, entró lentamente al salón y se sentó al otro lado de mi escritorio. Hubo silencio por unos momentos, pero finalmente habló con una voz suave que encajaba perfectamente con su actitud y su ropa. ¿Tú recibiste una? ¿Recibir qué? Me miró como si yo debería saber de qué hablaba. Con un gruñido molesto, saqué la tarjeta de mi bolsillo y se la mostré. La acercó mucho a sus gafas y luego la dejó sobre el escritorio. No soy muy fan de las bromas, la verdad, dije, terminando mi jugo y cruzando los brazos. Ella negó con la cabeza. No es una broma. Nosotros todos tenemos una. Sacó una tarjeta del bolsillo de su camisa y la mostró lo suficiente para que viera que estaba llena de escritura ordenada. Explicó que cada profesor, al menos los del tercer piso, recibía una tarjeta y que las reglas a veces cambiaban. Debería acostumbrarme a revisarlas cada mañana. Ajá, el último pedazo de croissant desapareció en mi boca. Por eso todos me estaban mirando esta mañana. Ella palideció, asintiendo y acercándose un poco. Intentábamos asegurarnos de que no la tiraras, dijo. Bueno, sí lo hice. Pero la saqué de la basura cuando leí lo que decía la señorita Carol. Hizo una expresión que no supe identificar, pero en un momento volvió a su apariencia tranquila. Se inclinó hacia atrás y tomó mi caneca de basura, colocándola cuidadosamente junto a mi escritorio. Uy. Regla 2. Es la única que nunca ha cambiado. Aquí es donde te diría que la escuela está en medio de la nada, que los pisos crujen y que 6 niños murieron en un misterioso accidente en 1982. Pero no puedo. Trabajo en una escuela urbana en una calle transitada, donde ningún niño ha muerto y el lugar está bien mantenido. No hay pasillos secretos ni historias extrañas. Nada de esto tenía sentido para mí, así que puedes imaginar mi sorpresa y horror cuando de repente sentí mi estómago revolverse, creciendo hasta que mi jugo de naranja recién exprimido y el croissant regresaron con violencia y cayeron directo al fondo de la basura junto con lo que creo que era mi desayuno y unas manchas negras que no pude identificar. La señorita Carol se negó a mirar, pero extendió la mano sobre el escritorio y palmeó torpemente mi hombro hasta que terminé. Número 2. No tires esta tarjeta o tu almuerzo no se quedará. Terminé dándole a la nota un lugar especial en el cajón de mi escritorio, por si acaso. Llegué con los ojos brillantes, entrando al edificio industrial con demasiada energía en mi paso. Me gustaban mis compañeros de trabajo, me gustaba la administración, y estaba segura de que también disfrutaría a mis estudiantes. Afuera hacía un clima templado, algo que agradecí a pesar de que pasaría de 8 a 3 dentro de una glorificada caja de ladrillos. Estaba tan feliz, de hecho, que casi no noté las miradas nerviosas de mis compañeros mientras me dirigía al salón 306. Casi. Cuando vi mi escritorio, vacío excepto por una pequeña tarjeta con letra diminuta y una mancha de café, pensé que las miradas esquivas del pasillo debían estar relacionadas con eso de alguna manera. O quizá el profesor anterior no había terminado de limpiar. En cualquier caso, no le presté mucha atención y lancé el papel hacia la basura, tardando un momento en recordar el pequeño texto que había visto. Número 1. Al tomar asistencia, asegúrate de que la cantidad de estudiantes en tu aula coincida con la lista.
Si hay más, cierra ambas puertas y no digas una palabra hasta que vuelvas a contar la cantidad correcta. Saqué la tarjeta de la basura y la leí, entrecerrando los ojos. Había visto cosas así en la televisión y en internet, donde alguien recibe un conjunto muy específico de reglas y debe seguirlas o enfrentar un destino horrible. Supuse que uno de mis compañeros era fan del terror, porque esta broma no parecía normal en un entorno escolar. De hecho, me pareció bastante cruel. Podía verlos, mis colegas, pasando frente a mi salón y mirando hacia adentro, pero se iban antes de que pudiera hacer contacto visual. Sin poder confrontar a nadie, volví a la tarjeta. Número 2. No tires esta tarjeta o tu almuerzo no se quedará. Sentí un vacío en el pecho. La tarjeta solo había estado unos momentos en la basura. ¿Eso contaba? ¿Alguien me había visto? Le di la vuelta, esperando encontrar algo más, una advertencia o algo así, pero estaba en blanco. Así que la guardé en el bolsillo y me puse a preparar mi primera clase. Las paredes blancas esperaban que colocara pósters motivacionales y normas de clase. Tenía que iniciar sesión en la pizarra digital y preparar la lección. No había tiempo para pensar en bromas extrañas, pero la sensación de inquietud me siguió cuando la subdirectora me entregó la lista con exactamente 20 nombres. Me siguió cuando abrí la puerta y recibía exactamente 20 estudiantes. Me siguió cuando conté 21 esperando mi clase. Nadie había entrado ni salido. Podía ver ambas puertas. Julie, la chica que me había dado el recorrido cuando vine a la entrevista, estaba sentada frente a mí y Julie estaba sentada al fondo del salón. Espera, miré la lista, luego a Julie, y otra vez a Julie. Sabía que no tenía hermanos, y sabía aún más que los adolescentes no usan exactamente el mismo estuche, ropa y botella el mismo día. No dije nada. Mi corazón latía fuerte mientras 21 pares de ojos me miraban. Cerré ambas puertas y me quedé al frente, conteniéndome de hacer algún comentario nervioso. Algo me decía que no debía hablar. Apenas quería respirar. Quizá eran los ojos de la otra Julie. Miraban más fijamente. Conté otra vez 21, 21, 20. Como si hubiera desaparecido al parpadear, la Julie del fondo ya no estaba. Tampoco la fila de escritorios. Exhalé, y el salón volvió a la normalidad. Mi nombre es la señorita Davis, y espero trabajar con ustedes este año. Durante el almuerzo, alguien tocó la puerta. La señorita Carol entró y se sentó frente a mí. ¿Recibiste una? ¿Una qué? Saqué la tarjeta y se la mostré. No es una broma, todos tenemos una. Explicó que cada profesor del tercer piso tenía una tarjeta y que las reglas podían cambiar. Por eso me miraban. Queríamos asegurarnos de que no la tiraras. Bueno, sí la tiré. Ella hizo una mueca. Regla 2. Es la única que nunca cambia. Y entonces lo entendí. Minutos después, mi estómago se revolvió violentamente. Vomité el jugo de naranja y el croissant directamente en la basura. Número 2. No tires esta tarjeta o tu almuerzo no se quedará. Desde ese momento, guardé la tarjeta en mi escritorio. Por si acaso. Para cuando pasaron 6 días, caminaba con extremo cuidado por el edificio. Evitaba pasillos, revisaba a mis estudiantes 3 veces, golpeaba el escritorio antes de sentarme. La directora no fue comprensiva. Deberías ver mis reglas. Regla número 12 apareció. Tu asistente está ahí para ayudarte, pero no le ayudes cuando lo pida y no grites. Ese día apareció. Una cosa hecha de líneas, como un dibujo infantil que cobra vida. Me habló. Me ayudó. Lo llamé Scribbles. Pero dijo algo inquietante. No soy peligroso mientras esté limpio. El día de desarrollo profesional, todo cambió. Una regla había sido borrada de mi tarjeta. Luego escuché gritos en el pasillo. La señorita Carol lloraba. Los últimos profesores que tuvieron estas tarjetas murieron. Días después, casi cometo un error fatal. Había más estudiantes de los que debía. Cerré la puerta justo a tiempo. Y apareció otra regla. Número 3. Después de clases los miércoles, encuéntrate en el armario del conserje antes de las 3 p.m. y no salgas hasta que termine la limpieza. Ese día fui. A las 3 comenzó. Un rugido. Gritos. Algo siendo arrastrado. Golpes en la puerta. A las 3:05, silencio. Había sobrevivido. Pero al salir del edificio, entendí algo. Deseé que la tarjeta se hubiera detenido en la regla número 3. Para cuando habían pasado 6 días, prácticamente caminaba sobre cáscaras de huevo dentro del edificio.
No hace falta detallar cada una de las reglas que encontré escritas en esa tarjeta, pero para cuando terminó el período académico, realmente temía por mi vida y por mi trabajo. Estaba evitando los pasillos durante 3 minutos a la vez en días alternos, revisando 3 veces que cada uno de mis estudiantes fuera realmente mi estudiante, y golpeando mi escritorio cada vez antes de sentarme. La directora me llamó a su oficina para preguntarme por qué ya me estaba quedando atrás en el trabajo, y no fue nada comprensiva cuando intenté explicarme. Deberías ver las que tengo yo, dijo, con desdén marcado en sus arrugas. No llegas a ser directora sin que te metan reglas serias por la garganta. Hasta el día de hoy no estoy segura de si hablaba del problemático sistema escolar urbano o de sus propias tarjetas ominosas. La regla número 12 apareció hace 2 días. Tu asistente está ahí para ayudarte, pero no lo ayudes cuando te lo pida y no grites. Levanté una ceja. Esta parecía bastante inofensiva, aunque igual de vaga que las demás. Estaba a punto de volver a calificar cuando sentí que el aire de la habitación se volvía pesado. Era vagamente consciente de alguien al otro lado de mi computador, pero estaba segura de que nadie había entrado. El vello de la nuca se me erizó mientras cerraba lentamente el portátil y levantaba la mirada. No grites. Esperé que decir groserías no contara, porque solté una cadena de palabras que me habrían despedido en cuanto vi los ojos de la criatura frente a mí. ¿Has visto esas animaciones donde parece que un niño ha garabateado toda la pantalla y cobra vida? Las líneas se mueven ligeramente, de forma errática. Se supone que es algo divertido, pero a mí siempre me pareció perturbador. Nunca me gustó cuando las líneas no se quedan quietas, cuando las cosas se mueven de formas que no deberían. La cosa frente a mí se movía de formas que no deberían. Sus líneas, la multitud que le daba forma, eran puntiagudas y caóticas, como un nido mortal. Tenía una vaga apariencia humana, pero su cabeza cambiaba constantemente de forma y tenía pequeños puntos blancos como ojos. No tenía boca. Después de recomponerme lo suficiente, hablé. ¿Estás aquí para ayudarme?, pregunté, con la voz traicionando el miedo que sentía. Para mi sorpresa, respondió con una voz clara y aguda. Sí. Me asignaron a ti. La señorita Carol había mencionado algo sobre tener un asistente, aunque nunca había ningún estudiante entrar a su salón. Ahora entendía a qué se refería. ¿Puedes colgar este póster sobre la pizarra? Sí. El asistente tomó el póster con una especie de brazo de garabato y caminó hacia el frente del salón. No le di cinta ni una silla, pero no la necesitaba. Trepó por la pared y colocó el póster perfectamente. Hay más pósters en la mesa, dije, señalando. ¿Puedes pasármelos?, dijo con esa voz aguda. Sería de gran ayuda. Estuve a punto de hacerlo hasta que dijo ayuda. Esa última palabra salió con un tono mucho más grave y distorsionado, dejando un eco incómodo en mi cabeza. No, puedes hacerlo tú. Entonces me miró. Por un momento pareció molesto, luego indiferente y siguió trabajando. Durante los siguientes 2 días, desarrollé un equilibrio tenso con la cosa. Incluso le puse un nombre. Scribbles. Así podía exclamar en vez de gritar cuando aparecía. Le hice preguntas. ¿Quién te asignó? Ellos. Supongo que no puedes decir quiénes son. Exacto. ¿Puedes pasarme la grapadora? No. ¿Qué puedes hacer? Cualquier cosa mientras sea relacionada con la escuela. ¿Eres peligroso? Se quedó en silencio un rato antes de responder. No. Mientras esté limpio. Hoy apenas tuve tiempo de saludarlo. Era un día profesional, sin estudiantes, pero la directora anunció una visita sorpresa del superintendente. Todo debía estar perfecto. Limpio. Scribbles me ayudó en el salón, pero cuando le pedí hacer algo en el pasillo, dijo un firme no. No volví a insistir. Empecé a notar que profesores tenían tarjetas. Se notaba en la tensión con la que caminaban. Algunos evitaban pasillos como yo. Otros parecían normales y los envidiaba. En el almuerzo, muchos revisaban sus tarjetas y suspiraban aliviados. Nadie había recibido reglas nuevas. Yo tampoco hasta que regresé a mi salón. Había algo nuevo en la tarjeta. O eso pensé. Parecía que alguien había escrito una regla y luego la había borrado. Como si hubieran usado un borrador viejo y malo. Pensé en preguntarle a Scribbles, pero en cuanto miró por encima de mi hombro, se alejó rápidamente. No me gustó eso. Entonces escuché un alboroto en el pasillo. Pasos. Llanto. Más pasos. Dios, Dios. Salí corriendo con mi tarjeta en la mano. Casi choqué con el señor Gregory. Varios profesores rodeaban a la señorita Carol. Estaba en el suelo, llorando, sosteniendo su tarjeta. Oye, dijo un profesor, podemos encontrar una solución. ¿Cómo? Viene en unos días y me tocó a mí.
gritó ella, lanzando la tarjeta al suelo. Cuando la vi era igual a la mía. Yo tengo una también. Podemos resolverlo juntos. Silencio. Todos me miraron con lástima y miedo. ¿Qué? Si no sabemos la regla, podemos investigar. Nadie ha muerto, ¿verdad? Silencio otra vez, ¿verdad? Mi sonrisa era falsa. La señorita Carol negó con la cabeza, con el rostro rojo por el llanto, y me mostró la tarjeta. Porque los últimos profesores que tuvieron estas murieron. Comenzaré diciendo que lo siento. Ha pasado un mes. Siento mucho no haberlos actualizado sobre lo que pasó. También voy a explicar el cambio en mi forma de escribir. Al principio, relaté mis experiencias como una historia porque era la única manera de sobrellevarlo. ¿De qué otra forma manejarías que niños fantasmas aparezcan en tu salón y la fuerte sospecha de que los conserjes de la escuela son criaturas del infierno? Necesitaba una distancia emocional, pero ya no tengo ese lujo. Probablemente esta sea la última vez que sepan de mí, así que escribiré algo más largo. Oh bueno, lo intentaré. Se me está acabando el tiempo. Estoy tratando de reunir valor. Déjenme retroceder un poco. El día en que apareció la mancha negra en mi tarjeta fue el día antes de la siguiente limpieza, y la señora Carol y yo fuimos a cenar. No fue por elección. Los otros profesores parecían desaparecer en cuanto salimos del edificio. Estábamos marcadas, dijeron, y ninguna cantidad de consuelo iba a solucionar el problema. No había forma de averiguar qué significaba la mancha negra y los profesores anteriores, uno de los cuales ocupaba mi puesto antes, habían muerto. Sus muertes no estaban relacionadas con la escuela según los informes oficiales, pero el personal sabía la verdad. Lo sabían, y no querían tener nada que ver con ello. Fue a mitad de nuestra segunda ronda de sangría cuando solté mi idea. Era ridícula y probablemente peligrosa, pero por la cara llena de lágrimas de la señora Carol, eso ya no importaba. ¿Hablas en serio? Fue la segunda vez que la escuché decir una grosería desde que la conocía. Y con razón, porque sugerí que dejáramos nuestras tarjetas sobre los escritorios durante la limpieza. Dejarlas entre los gritos, los alaridos y los sonidos viscosos. Si eso mantenía a Scribbles seguro, expliqué, entonces tal vez podría limpiar la tinta de esa regla oculta. No mencioné que saqué la idea de alguien en un foro que simpatizaba conmigo. No habría ayudado. Ella no habló por un rato, y yo solo podía mirarla y notar el agradable aroma de su perfume de vainilla. Cuando terminó su comida, me miró y dijo claramente, ¿y por qué carajo no? Que en realidad significaba que no tenía nada que perder. Pero, añadió, bebiéndose otra copa de sangría y perdiendo cada vez más su imagen de profesora dulce, si voy a morir mañana, entonces esta noche la voy a pasar de puta madre. Recuerdo eso perfectamente, pero no recuerdo exactamente por qué terminé saliendo desde su casa a la mañana siguiente. El día pasó con todos evitándome y yo evitando a todos. Incluso mis estudiantes parecían notar que algo estaba mal. Para cuando llegué al cuarto del conserje, estaba lista para dormir. El señor Gregory empujó en silencio una estantería contra la puerta y se quedó apoyado en la pared del fondo. Yo me senté al lado de la señora Carol, deslizándome junto a ella y mirándola de reojo. A las 3 en punto, comenzaron los sonidos otra vez. Lo esperaba. El retumbar, los gritos de otro mundo, los golpes furiosos en la puerta, todo normal. Nada parecía fuera de lugar, hasta que miré mi reloj y vi que eran las 3:10. La señora Carol y yo nos miramos, luego al señor Gregory. Él nos observaba de vuelta, pero no con curiosidad, sus ojos eran duros, acusadores incluso antes de hablar. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ninguna respondió. La señora Carol apretó mi mano con fuerza mientras miraba el suelo. 3:15, 3:30, 4. Pasó tanto tiempo que casi no noté que exactamente a las 4:04 todo se detuvo. Pensé que me había quedado sorda, pero el chirrido de la estantería moviéndose me devolvió a la realidad. El señor Gregory estaba claramente alterado, pero nos bloqueó la salida hasta que le contamos. Solo frunció el ceño, diciendo que si le costábamos su trabajo o su vida, no recuerdo el resto. Salimos corriendo hacia nuestros salones con un solo pensamiento: las tarjetas. Llegué primero al mío, y casi se me cae al recogerla. Empecé a contar 1, 2, 3 casi sin querer llegar al final. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rómpelas todas. Lo leí varias veces para asegurarme. La mancha había desaparecido. Esta nueva regla me decía que rompiera todas las reglas que había seguido con tanto cuidado, reglas que decían que romperlas me costaría la vida. Le di la vuelta a la tarjeta buscando instrucciones, pero nada. Corrí al salón de la señora Carol, pero no estaba.
La puerta abierta, luces encendidas, sus cosas en el escritorio, pero ella no. Y su tarjeta tampoco. Solo quedaba un leve aroma a vainilla. Tengo que terminar esto rápido. No creo que tenga mucho tiempo. Estoy escribiendo peor por la prisa. Lo siento de verdad. Ha pasado un mes, ¿verdad? Durante ese tiempo intenté reunir el valor para romper todas las reglas. Son 13 en total. Empecé con la 8. No rellenar la cafetera. La rellené. Se desbordó, pero luego el café supo mejor que nunca. Después la 9. No usar tinta roja. La usé. Desaparecía, pero entonces los estudiantes extra comenzaron a aparecer sin parar. Mi salón crecía sin fin. Seguían apareciendo incluso después en paredes, techos. Uno intentó robar mi almuerzo. No eran peligrosos, pero daban terror. Con el tiempo rompí casi todas las reglas. La peor fue ayudar a Scribbles. Le lancé una caja de lápices. Se me abalanzó encima. Su cara contra la mía. Sus ojos enormes. Si gritas, dolerá. Y grité. Dios, dolía demasiado. Como si mi cuerpo se derritiera. Como si mi cerebro fuera a explotar. Pero seguí gritando. Y él cambió. Se desinfló. Perdió su forma. Dejó de hablar. Después desapareció para siempre. Ahora entienden por qué escribo esto. Es miércoles. Son casi las 6 p.m. Estoy casi sorda por los gritos. Hay algo afuera del armario caminando, vigilando. El señor Gregory está inconsciente. No lo maté. Solo necesitaba salir. Solo me queda una regla. Estoy escribiendo esto mientras él creía que trabajaba. Voy a salir. Tal vez no vuelva. Cuando no golpeé el escritorio antes de sentarme, casi caigo en un agujero negro bajo mi silla. Ya no importa. Si llegaste hasta aquí, gracias. Tengo miedo. Pero como dijo la señora Carol. ¿Y por qué carajo no? Además, por debajo de la puerta está entrando un leve olor a vainilla. El títere en el árbol. Toda escuela primaria tiene una leyenda urbana ridícula. La mía tenía al hombre Muppet, y yo lo odiaba. El hombre Muppet estaba deformado. Una cirugía plástica fallida lo dejó con proporciones espantosas, como un títere de marioneta, así que robó un disfraz de animal arcoíris del teatro de la escuela y lo usaba en todas partes. Vivía en un viejo roble en el patio de recreo. Algunos niños decían que vivía en las ramas, observándonos jugar desde escondites de hojas y ramas. Los más morbosos decían que vivía dentro del tronco, comiendo larvas de oruga y torturando el fantasma de Jason Hughes. Jason Hughes no era una leyenda urbana, por desgracia. Era solo una tragedia. Un chico ansioso y condenado, con gafas ridículamente grandes y una obsesión por dibujar. Recuerdo haberme enfadado una tarde lluviosa porque quería usar los nuevos marcadores de la profesora, pero Jason ya había usado todo el papel del salón. A nadie le caía muy bien, incluyéndome. Pero no sé por qué. Era un buen chico. Nervioso, ansioso y demasiado inteligente para su propio bien, pero bueno. Jason desapareció una tarde de noviembre en segundo grado. Unos días después, una profesora encontró su ropa amontonada al pie del roble del patio. El director hizo una asamblea para anunciarlo. Lo dijo como si la ropa hubiera sido lavada y doblada, pero mi papá, que era policía y tenía la mala costumbre de contarle a sus hijos cosas que nadie debería saber, me dijo la verdad. La ropa estaba sucia. Peor que sucia, empapada de orina, heces y sangre. Me dijo que no se lo contara a nadie. Nunca lo hice. Era demasiado horrible incluso para pensarlo. Por eso odiaba al hombre Muppet. Nadie podía decir su nombre sin que algún mocoso mencionara el de Jason. Y había otro problema. En la escuela sabían que Jason era mi vecino y que mi papá era policía. Después de semanas de curiosidad, me empezaron a evitar. No me importó. Mi papá había arrestado a los padres de algunos compañeros, y ellos me hacían la vida imposible. Yo prefería los libros. Pasaba los recreos leyendo bajo el roble. A veces fingía leerle al fantasma de Jason. Supongo que como una especie de culpa. Un día de febrero llegué tarde a la escuela. El patio estaba vacío. Todo era gris. Frágil. Como si el mundo pudiera romperse. Caminé con cuidado, como si pisara vidrio. Pasé junto al roble. Y entonces lo noté. El árbol se estaba muriendo. Las ramas estaban llenas de muérdago, pero se movían. No había viento. Se retorcían como serpientes. Y entre ellas colores. Colores brillantes moviéndose. Y ojos. Ojos verdes, como limas. Los colores se juntaron. Formaron una figura. Un animal. Un Muppet. Hola, dijo. Su voz era alegre pero horrible. ¿No eres real?, susurré. Sí lo soy, respondió. Puede que sea más real que tú. El mundo parecía aún más frágil. El monstruo bajó por el árbol lentamente.
Solo las cosas realmente reales pueden esconderse a simple vista, dijo. Cosas como yo y Jason Hughes. Extendió la mano. Yo corrí. Después de eso todo fue un caos. La escuela cerró. La policía vino. Yo no podía olvidar sus ojos. Porque todo lo demás parecía apagado menos él. Era lo único real. Tiempo después volví a casa. Y encontré pelaje de colores en mi cama. En la escuela fue peor. Veía cosas. Orugas en mi piel. Pelaje en mi cuarto. Hasta que un día volvió. Hola, susurró. Perdón por tardar. Estoy loco, dije. No, respondió. Eres real. Se sentó conmigo. Me pidió que leyera. Y luego dijo. Si lees, te llevaré con Jason. Acepté. Días después encontré una nota. Ven al árbol a las 11. Fui con mi papá. Entré solo. ¿Dónde está Jason? Pregunté. Dentro de mí, respondió. El monstruo bajó. Ya no era brillante. Estaba sucio. Desgastado. Entonces se abrió la cara. Como una máscara. Y debajo. Jason. Su cara podrida. Frágil como vidrio. El traje cayó al suelo. Vacío. Nunca estuvo vivo. Después todo fue confuso. Gritos. Sirenas. El traje fue guardado como evidencia. Jason enterrado. Nunca supe qué le pasó. Años después. Mi papá habló con un amigo. ¿Y el traje? Preguntó. Desapareció. Y esta mañana. Había pelaje de colores en mi habitación.